Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia, ya que Dios nos da esta oportunidad tan especial, tan maravillosa y preciosa de poder estar reunidos en este lugar y a través de este medio poder alcanzarles, llevándoles este mensaje, esta palabra que esperamos que sea de exhortación, de consolación, de edificación, de confrontación, de reflexión, de bendición para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Por eso quiero invitarle que me acompañe allí al Evangelio según San Mateo, y vamos a estar mirando ese tema maravilloso de la palabra del Señor. Y hoy vamos a mirar sobre la perseverancia, y cómo usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de Dios perseverantes en el camino, no desmayar en medio de las dificultades. Recuerde que cuando una persona, por ejemplo, inicia una competencia, en el transcurso de la competencia puede encontrar dificultades. Si es una carrera ciclística, se puede sufrir un pinchazo, una caída, un animal que se atraviese, un peatón, un aficionado. De igual manera en otros deportes, en otras disciplinas. Pero es importante perseverar, no desmayar, no al primer obstáculo tirar la toalla, sino mirar. Por eso en el deporte, en algunas disciplinas, en la mayoría, en la que tiene que ver con un contrincante, analizan el video. Piensa en un partido de fútbol, en boxeo, en lo que sea, y analizan en qué se cometió el error o qué debilidades puede tener el contrincante para mejorar y avanzar. No para quedarse estancado y no para retroceder ni retirarse, sino para lograr la corona o el título, siguen adelante. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido escogidos, escúcheme bien, escogidos, elegidos por el Dios del cielo a través del sacrificio de Cristo Jesús, su Hijo amado en la cruz del Calvario, y nos ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos a absolutamente a toda la verdad? Por eso es importante que nosotros miremos lo que la palabra de Dios dice. Y si usted y yo estamos en Mateo capítulo 24, quiero que leamos desde el 1 hasta el versículo 13 para que podamos tomar esta base, aunque es importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se avecinan y los tiempos que vendrán serán más fuertes. Quisiéramos decir lo contrario humanamente, porque lamenta uno mucho la pérdida de tanta vida humana, tanta pérdida material, económica, pero esto está escrito en la Biblia y por eso nosotros tenemos que ser conscientes de lo que ha acontecido, lo que está pasando y lo que va a acontecer. Y mire lo que dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice el título: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban admirados. Les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los concientizó de lo que iba a pasar. Y luego les dice: señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Nos compete a nosotros mismos proponer que nadie ni nada nos vaya a engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, ojo que está hablando el mismo Señor Jesucristo, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, no a pocos, a muchos engañarán. Que usted y yo no vayamos a estar entre esos que el enemigo va a engañar, sino que más bien nos apercibamos a escudriñar la palabra y a tener intimidad con Dios a través de la oración. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Estamos todos allí en la lectura leyendo, por favor. Mirad
Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ha acontecido, está aconteciendo y va a acontecer mayormente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lamentablemente, lo vimos hace poco. Digo lamentablemente, no por contrariar la palabra jamás, el Señor reprenda al diablo, sino por las pérdidas humanas, materiales y económicas. Porque la gente no ha querido entender, la gente no le presta la atención debida a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso muchos se están lamentando y muchos están llorando y viene el crujir de dientes. Y todo esto será principio de dolores, o sea, no es el fin, solamente el principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, otra vez, escuchen, ¿qué pasa? Se enfriará. Y 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tremendo, hermano. Y si seguimos leyendo de ahí en adelante, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, la palabra de Dios está siendo predicada. Damos gloria a Dios por estos medios, porque nos permite llegar a muchos lugares, a naciones, a ciudades, municipios, departamentos, corregimientos, barrios, hogares, familias, personas, etc. Gracias a Dios por la ciencia. Bien usada es una bendición. Pero es importante que nosotros podamos comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la Biblia nos dice, cómo nosotros no podemos ignorar lo que la palabra nos dice, cómo nosotros no podemos dejarnos desanimar ni confundir por lo que ha pasado y por lo que está pasando. ¿Que es lamentable? Sí, claro. Porque somos seres humanos y Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno se da cuenta la pérdida de seres humanos, y no solamente la parte física, sino ante todo la parte espiritual. ¿Cuántos partieron a una eternidad sin Cristo? En medio del terremoto, en medio del tsunami, en medio de una guerra. ¿Cuántos han partido? Aún cuántos hermanos se descuidaron, se apartaron del Señor. Dejaron de perseverar en los caminos del Señor. Y triste y lamentablemente, algunos han partido de esta tierra. Y por eso nosotros debemos de entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, que nosotros como creyentes debemos de, escúchenme, insistir, persistir y no desistir como cristianos. Insistir, persistir y no desistir en nuestra fe, en el Evangelio. Que querrán desanimarnos, sí, que la gente querrá confrontar, querrá adulterar la palabra, querrá hacer tantas cosas, sí, lo hemos leído, que seremos aborrecidos por causa del Señor. ¿Cuánta gente hay que nos bloquean a través de las redes? ¿Cuánta gente hay que deja de hablarle a uno? ¿Cuánta gente hay que toma actitudes que uno dice, pero entendamos que esto es espiritual? Que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Y es donde nosotros debemos de entender. Y yo quiero compartirle algo que encontré, que espero que sea de gran bendición para usted y para mi vida. Y dice, la perseverancia en el Evangelio es un tema central en la Biblia. Yo apenas le estoy compartiendo en el transcurso del tema unos versículos, pero son muchos los que hay referente a perseverar. Nos anima a perseverar bajo la prueba, a no cansarnos de hacer el bien y a buscar la recompensa hacia la vida eterna. Recuerde que no buscamos a Dios por interés.
Lo buscamos porque valoramos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque Él merece, sin nosotros merecer, que lo adoremos. Nosotros no merecemos ese privilegio de adorarlo, pero Él nos lo otorgó y debemos de hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros no desmayemos, que nosotros, aún en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del mismo desánimo, en medio de las circunstancias, aún en medio de la familia, a veces se presentan circunstancias, a veces en medio de la salud, a veces en medio de la economía, que no es la que esperamos o la que necesitamos, pero se presentan situaciones que tratan de afectar la fe. Por eso leímos aquí en la palabra del Señor lo que dice en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es donde nosotros debemos de cada día afirmarnos en el Señor, en el Evangelio, en la palabra, escudriñar la palabra para no dejarnos engañar. Y miren lo que dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero recuerdo, o le quiero recordar más bien, que no es la maldad de afuera del mundo, porque el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Es en medio de la maldad que se ha levantado entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, que se ha contaminado y se ha pervertido, y se han introducido falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos líderes, falsos hermanos. De eso nos habla la Biblia. Y debemos de ser conscientes y responsables, debemos de ser responsables de esta situación. No podemos descuidarnos. La Biblia nos aclara, nos dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. No podemos descuidarla. Debemos de verdad estar atentos, estar pendientes, estar activos para la gloria y la honra de Dios. Y nos dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué es perseverar? No desmayar. ¿Qué es perseverar? No creerle a los dardos que el enemigo a veces lanza, o a los comentarios que algunas personas tratan de hacer, aún usando la palabra de Dios, para desviarnos o para querer engañarnos, o para querer confundirnos, o para querer estancarnos, y aún para que deserte de seguir adelante. Hermano, mire, como es una salvación tan grande, tiene muchos enemigos, muchos enemigos. Y como le decía hace un momento, Dios por su infinita misericordia nos eligió a nosotros, de en medio, no solamente de nuestra familia, de en medio de nuestros familiares, de en medio de nuestros parientes, de en medio de la sociedad, de en medio de la creación. Dios por su infinita misericordia nos eligió. Que clamamos por nuestra familia, familiares, parientes, amigos y aún los que se consideran nuestros enemigos, para que lleguen a los pies de Cristo. Pero recuerde que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, y nos ha hecho el llamado a la salvación, a la vida eterna, a seguir su camino, no podemos estancarnos, menos retroceder. Porque hay una esperanza maravillosa. A pesar de la maldad que se ha metido en medio de la iglesia, de la avaricia, del engaño, de tanto modernismo, de tanto entretenimiento que hay, pero hay una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza cierta de parte de Dios. Y dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Qué bendición que nosotros logremos entender, que nosotros logremos comprender para la gloria y la honra de Dios, que es un privilegio, que es algo hermoso, es algo maravilloso el poder perseverar. Mire, hay gente que muchas veces, lo digo con todo respeto, descaradamente, ha dicho: pero yo puedo recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y seguir viviendo en las mismas. Bueno, digamos entre comillas que hay algo de sinceridad o curiosidad, o quieren saber porque hay inquietud.
y hay que hablarles la verdad. No, usted no puede servir a dos señores. Usted no puede supuestamente entregarle la vida a Cristo y luego seguir por las mismas. Porque si ya le entregamos la vida a Cristo, ya no nos compete a nosotros, sino es Él el que nos va a guiar a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Pero hay gente que no es sincera, que lamentablemente maneja una hipocresía, una mentira, un engaño, y entonces empiezan a vivir una doble vida. Pero hay otros que lamentablemente en medio de la dificultad, de la lucha, de la prueba, porque la Biblia dice que nuestra fe es probada como el oro por el fuego. ¿Y para qué se pasa el oro por el fuego? Para ser purificado, para que toda esa basurita que tiene allí salga y quede un oro refinado y de gran precio. Entonces, todas esas dificultades a veces que se presentan, esas pruebas, esas adversidades, a veces con la salud, a veces con la economía, a veces entre pareja, en el hogar, en la familia, a veces en lo laboral, en medio de la sociedad, en fin, hacen parte de fortalecernos a nosotros para seguir perseverando en el Señor y no tirar la toalla. Por eso yo quiero invitarle que me acompañe allí un momentico a Gálatas el capítulo 6, el versículo 9, para que logremos entender que un esfuerzo más debemos de hacer cada día. Ayer ya pasó. Las pruebas de ayer, los desánimos, la confusión, en fin, fueron de ayer. Pero hoy es un nuevo día, porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, no son las mismas posiblemente que de las de ayer, puede ser un poquito más pesaditas o más livianas las pruebas, pero siempre debemos de entender y comprender que debemos de estar preparados enteramente para toda buena obra. Y Gálatas el capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no en el tiempo nuestro, sino a su tiempo, segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Bueno, la Biblia nos manda y nos dice que hemos de perdonar a los que nos ofenden, que hemos de bendecir a los que nos maldicen, que hemos de servirle a las personas que nos han hecho daño, que hemos de perdonarlos de todo corazón. Dice: orad por los que os persiguen y os ultrajan, sean gobernantes, sean autoridades, sean personas. Debemos de orar por aquellas personas. Debemos de amar a nuestros enemigos. Bueno, nosotros no tenemos enemigos físicamente. Recuerde que nosotros debemos de amar al prójimo, pero hay personas que se cargan, porque recuerde que esto es espiritual, ellos no entienden y la cogen contra nosotros, se llenan de rabia, de enojo. Entonces debemos de orar por esas personas, porque no podemos cansarnos de hacer el bien. Recuerde que un vivo y claro ejemplo de ello es el Señor Jesús. Porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le dieron la espalda, lo despreciaron. Pero la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántas cosas no hicieron con Jesús? No solamente lo rechazó su mismo pueblo, sino que ¿a cuántos no sanó el Señor? ¿A cuántos no libertó el Señor? ¿No sanó a 10 leprosos? ¿Y cuántos fueron agradecidos? 1, y los otros 9. Y lo más tremendo es que el que fue agradecido fue un extranjero, no era ni siquiera un israelita. ¿A cuántas personas Dios sanó? Ciegos, paralíticos. ¿Cuántos milagros ellos vieron? ¿Cuánta palabra escucharon? Pero dijeron que él, por el príncipe de Belzebú, echaba fuera los demonios. Imagínense. Le decían que era un falso profeta, que era un falso maestro, que él no era hijo de Dios, y lo querían apedrear. Intentaron muchas veces hacerlo. Y es importante que entendamos que nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien.
A veces esperamos que nos den las gracias por algo que hacemos, literal. Pero debemos de estar preparados para muchas veces hasta un desprecio, un desplante o una indiferencia, o que nos den la espalda, o que a esa persona que en determinado momento le servimos, cuando nosotros vayamos a pedir un favor, estemos preparados que esa persona podrá decir que no nos va a servir. Y es donde nosotros debemos de entender que la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Entonces, no podemos quitar la mirada de la meta, sino entender que todo esto hace parte del propósito. En las competencias deportivas hay obstáculos. En la parte laboral hay obstáculos. Surgen envidias, surgen problemas, surgen metas que a veces son inalcanzables, pero nada de eso detiene a una persona. Cuanto más a nosotros. No nos puede detener absolutamente nada, sino tenemos que fortalecernos cada día en el Señor y seguir adelante. Acompáñame a Filipenses, el capítulo 3, por favor, el versículo 13 y 14, para que miremos lo que la palabra de Dios nos guía, nos enseña y nos ilustra, para que usted y yo podamos entender lo que un hombre como el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, dándoles esa palabra de aliento. Y recuerde que la palabra de Dios es viva y hoy en día es para nosotros. Recuerde que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y él escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber lo que ya alcanzado, pero una cosa hago. Leamos, por favor. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿qué? Adelante. Y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, recordemos que la Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Sabemos que nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos por la edad que tengamos en el Evangelio, o por el tiempo que llevemos como ser cristianos, ni por ser hijos de pastores, ni de líderes, ni cosa por el estilo, ni ser los que más ofrendamos o ayudamos, o los que más colaboramos en lo material o en lo económico o en la obra del Señor. No por eso vamos a ir al reino de los cielos. Que sí hay que servirle al Señor, sí. Que sí hay que apoyar la obra de Dios, claro. Que sí hay que hacer lo que Dios nos dice. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Un hombre como el apóstol Pablo, que fue incansable en hacer la obra de Dios. Un hombre de testimonio, pero él algo que era consciente. Y él decía que él no pretendía ya haberlo alcanzado. Mire que tantas cosas, de todos los apóstoles, el que más se esforzó y el que más trabajó y el que más hablaba inclusive en lenguas, era el apóstol Pablo. El que más tenía dones, el que sufrió más naufragios, cárceles, tantas cosas que sufrió el apóstol Pablo. Pero él me dice: yo no, ¿qué es lo que dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Era consciente de que nosotros debemos de también ser conscientes que estamos empezando y que hemos de estar preparados todos los días, y que hemos de batallar y perseverar, y que nada nos puede desalentar ni desanimar para seguir adelante. Y dice: pero, una advertencia, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Le dije en su momento que ayer ya pasó. Las pruebas, las dificultades, los errores, las equivocaciones, el pecado cometido ya pasó. ¿Que hay que arrepentirse? Claro que sí. ¿Que no hay que volverlo a cometer? Por supuesto que no. Pero hay que olvidar lo que pasó, lo que quedó atrás ya. Por eso dice la Biblia: en cuanto depende de vosotros, estad en paz. ¿Con quiénes? Con todos, no con algunos. No con los que me caen bien, no, con todos. Y perseverando en el Señor, unánimes cada día. Y por eso dice la palabra del Señor y nos da
claridad. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente ese desánimo que se sintió ayer, esa pereza, ese conformismo, esa ganas de no seguir, ese deseo tal vez de tirar la toalla, ese deseo tal vez, o ese dardo que el enemigo lanzó de volver atrás, de contemplar las cosas del mundo. Mire, es muy triste para uno escuchar, cuanto más para Dios. Hay personas que han sido tan atrevidas o tan engañadas que han dicho, no, mejor yo estaba mejor me iba cuando estaba sin Cristo. De pronto porque tenían un par de pesitos más, de pronto, pero en su tiempo, si nosotros perseveramos y somos fieles, hasta en eso Dios nos bendice. Porque dice la Biblia en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, por eso es importante que nosotros logremos entender para la gloria y la honra de Dios. Y sigue diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. No vivir del recuerdo del pasado. Por eso la Biblia nos recomienda, y no traigáis a la memoria las cosas que antiguas. Y sigue diciendo, y extendiéndome a lo que está adelante, a la vida eterna, al servicio, a la santidad, a la paz, al gozo, a la alegría, a servirle al Señor. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes cada día que Dios lo que nos ha ofrecido, nos ofrece y sigue ofreciéndonos es una relación con Él. No es una religión. Porque la religión estanca, la religión convierte al ser humano en uno más del montón, pero la relación con Dios nos lleva a intimidar, a esperar en Él, a amarlo, a seguirlo y a servirle para la gloria y la honra de Dios. Y es importante que nosotros podamos siempre recordar las promesas del Señor. Recordemos todo lo que vivieron hombres, por ejemplo, como Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Pero Esteban maldijo a esas personas. No. Se quejó, se lamentó, intentó defenderse. No en absoluto. Esteban arrodillado decía, veo al Señor sentado a la diestra, a mi Jesús del Padre, veo la gloria de Dios. Y eso los hacía enfurecer porque ellos eran carnales, mas él era espiritual. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, que tuvo una experiencia maravillosa y preciosa de ver los cielos abiertos. Qué bendición cuando Dios le abre los cielos a una persona. Los cielos se le abrieron a Jesús, los cielos se le abrieron a Esteban. Y qué importante que nosotros entendamos que los cielos se abren cuando usted y yo somos perseverantes en el Señor. Y no estoy hablando que se abran los cielos económicamente, porque es que debemos de entender que desde el comienzo de la creación, Dios le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de la frente. Que hoy en día, como leímos en Mateo 24, muchos falsos profetas han salido engañando a la iglesia, a los incautos, y sacándoles el dinero. Y eso es delicado. Y un día a Dios le darán cuenta. Y Dios va a tener que decirles, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque engañaron al pueblo, porque no les hablaron la verdad, porque prefirieron darles contentillo, entretenerlos, ilusionarlos para robarlos, para que se perdieran. Oiga, qué triste, cómo hasta dónde la ignorancia del ser humano y de algunos que dicen ser creyentes, o bueno, son creyentes, pero no son discípulos de Cristo. ¿Cómo se les ocurre blasfemar contra el Rey de Gloria? ¿Cómo se les ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Contrariar a lo que Jesús dijo. Por ejemplo, Mateo 28:19 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, ir a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si atreven algunos herejes mentirosos, hijos del diablo, a decir lo contrario, a refutar lo que Jesús dijo. Pedro nunca fue ni es mayor que Jesús. Pero mire hasta dónde.
Y hay que tener cuidado con tanta enseñanza mentirosa y engañadora que hay, porque leímos que engañarán si fuere posible a los escogidos. Y por eso algunos, por no perseverar en la sana doctrina, entonces la pereza de leer la Biblia, de intimidar, de orar, de congregarse, de buscar a Dios. Entonces llega otro con fábulas, con mentiras, con engaños, con ilusiones. Aún le usan mal usada la palabra, mal interpretada, y dicen, ay sí, por fin conocí la verdad. Y se van a una secta detrás de una herejía. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Porque es importante que nosotros podamos comprender, para la gloria y la honra de Dios, que no podemos descuidarnos, no podemos darnos vacaciones. No podemos tomarnos una siesta espiritual, hacer una pausa. Mira cuánta gente tristemente ha partido porque se han creído sabios en su propia opinión y han dicho, no, voy a esperar, pues la verdad yo sé que Cristo demora. Mire cuántos años llevan diciendo que Cristo viene y Cristo no ha venido. Voy a dar una pausa, voy a disfrutar, supuestamente a disfrutar la vida y a vivir perdidamente. Mire, tenemos registros en la palabra de Dios, como el hijo pródigo, que el hijo pródigo pidió su herencia y se fue y vivió ¿cómo? Perdidamente. Se malgastó la fortuna, el dinero, la vida. Y así hay muchos que, habiéndolos Dios elegido, habiéndolos Dios escogido, llamado a su reino, se han creído sabios en su propia opinión y digo, no, yo voy a esperar más bien, todavía estoy muy joven, según ellos, todavía tengo mucha vida por delante, según ellos, y más bien voy a hacer lo que no llegué a hacer. Y cuánto aún hijos e hijas de cristianos de cuna, sabiendo que el mundo lo que ofrece es pasajero, efímero, perverso y es el mismo infierno, se atreven a ir a probar lo que está allí. Y el diablo no se anda con jueguitos. El diablo no se anda con jueguitos. Eso es como la persona cuando lamentablemente consume por primera vez. ¡Qué peligro! Tan tremendo que la persona se puede quedar allí amañada en la droga. Se puede quedar allí amañada. ¿Cuánta gente se ha visto perderse, perder fortunas profesionales? Se encuentra lamentablemente en las calles divagando. Personas que fueron empresarios, que fueron profesionales, que fueron deportistas, que sobresalieron, pero que lamentablemente un día se dieron un mal lujo de probar lo que nunca debían haber probado: la droga. Así pasa. ¿Cuánta gente se ha dado el lujo, entre comillas, de probar el pecado, habiendo nacido en una cuna cristiana, y tristemente han caído, y para levantarse, qué problema? Pero gracias damos a Dios por su misericordia, porque este hijo pródigo reflexionó, reaccionó para la gloria y la honra de Dios, y dijo, volveré a mi casa y diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra el Dios eterno y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto tiene que ver espiritualmente con la salvación. No podemos jugar, no podemos creer que podemos ir a revolcarnos en el pecado y volver nuevamente. Hay gente que lo hace continuamente. Vuelven al Señor, Dios los perdona, y vuelven al poco tiempo, se descarrían, y vuelven otra vez, y supuestamente se reconcilian, y vuelven, se la pasan de tumbo en tumbo. Eso no está bien jamás delante de Dios. Eso es burlarse del Evangelio. Eso es no valorar la misericordia. Eso es no valorar el amor de Dios. Eso es no tener en cuenta la paciencia de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor? Con amor eterno te he amado. Y cuando esa persona parta de esta tierra sin Cristo y llega allí a la presencia de Dios a pasar cuentas, lo más tremendo es que todo ese tiempo de compasión y misericordia que Dios le dio, escúcheme, y toda esa paciencia que Dios le tuvo, va a ser usada en ese momento en su contra. Escúcheme, así como Noé, la fe de Noé condenó al mundo, porque Noé le creyó a Dios, pero el mundo decidió no creerle a Dios. El creyente que decide jugar con la salvación de su alma y se la pasa para allá y para acá, para aquí, para allá, el día que parta de esta tierra, y si no se arrepintió, no se reconcilió con el Señor,
porque muchos se atreven a decir que la salvación no se pierde. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Con qué excusa se le va a salir al Señor? Delicado, difícil, porque es tremendo cómo. Vayamos un momentico a Filipenses. No, ya estuvimos en Filipenses. Ahora vamos a seguir allí para ir concluyendo el tema. Y quiero compartirle esto para entrar en la recta final. La perseverancia en la fe es esencial para la salvación y para la vida cristiana plena. Nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades, confiando en la promesa de Dios y en su poder para sostenernos. Recuerde que nosotros estamos de pie, pero no es por nuestras fuerzas, es por la misericordia de Dios. Por eso la Biblia le recuerdo que dice, no es del que quiere ni el que corre, sino quien Dios tiene misericordia. Hay más, nosotros hemos sido infieles, pero Él ha permanecido fiel. Aunque nosotros hemos pecado, hemos fallado, hemos recurrido a Él, nos hemos humillado, nos hemos doblegado delante de Él y Él nos ha dado la oportunidad de seguir. Con esto no quiere decir que vamos a pecar deliberadamente. Ojo, esto es muy aparte. Con esto no quiere decir que la persona va a pensar que Dios le está alcahueteando el pecado. No, Señor. Es que Dios es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, absolutamente todos, procedan a un verdadero arrepentimiento. Por eso Juan capítulo 3, 16 es muy claro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es importante que nosotros entendamos que la perseverancia en la fe es esencial para la salvación y para la vida cristiana plena. No una vida cristiana a medias, una vida cristiana plena. Nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades, confirmando en la promesa de Dios y en su poder para sostenernos. Y mire lo que dice. Vayamos un momentico a Santiago capítulo 1, versículo 12, que es un premio prometido de parte de Dios para cada uno de nosotros, los que hemos perseverado y los que seguiremos con la ayuda de Dios y por su misericordia y bajo la guianza de su Espíritu Santo y por el poder de su palabra, perseverando sin desmayar. Que aunque algunas personas han sido tropiezos, aunque algunos se han dejado usar por el diablo, a otros los ha usado Dios, porque también dice la Biblia que piedra con piedra será moldeada. No nos debemos de estancar, menos de retroceder. No. Dice por ahí un dicho, rendirse nunca, retroceder jamás. Si eso lo usan a nivel secular, ¿cómo espiritualmente nosotros nos vamos a dejar confundir, a desanimar? Miren, yo quiero que entendamos que con Cristo hay dificultades. Sin Cristo también las hay. Sin Cristo se puede presentar una situación económica escasa. Con Cristo de igual manera. Sin Cristo se puede presentar alguna situación en la salud. Con Cristo de igual manera. ¿Cuál es la gran diferencia? Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el que no tiene a Cristo, el que Dios no está con él. Por eso Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. No podemos desmayar, no podemos dejarnos desanimar o estancar, no podemos dejarnos confundir.
¿Eso para qué? Usted lambiendo ladrillos en esa iglesia, llevándole la plata al pastor, al líder, al predicador. ¿Eso para qué? Eso viva la vida, diviértase, camine, nos vamos este fin de semana de rumba. Y la gente cree que eso es diversión. Al contrario, eso es una mentira, eso es un engaño, porque por eso tienen que consumir alucinógenos, por eso lamentablemente se embriagan, por eso lamentablemente se desenfrenan sexualmente y se desvían sexualmente. Por el vacío que hay en el corazón. Y porque en vez de permitir que el Rey de Gloria llene ese vacío, prefieren ellos hacerlo a su manera. Y la humanidad siempre ha querido resolver la situación a su manera. Mire lo que pasó en la Torre de Babel. Cómo ellos querían llegar a la presencia de Dios a través de una torre. Y estaban tan persistentes que Dios mismo tuvo que confundirlos para que no persistieran en ese camino que habían determinado coger. Mire lo que dice Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted y yo amamos al Señor, no nos va a importar o a interesar, si suena un poco mejor, lo que acontezca. Porque es que yo le digo una cosa: si una persona tiene una cita médica, así esté lloviendo, esa persona procura ir. Si abriga bien, pide un servicio de transporte y procura llegar a tiempo a su cita. En lo laboral, de igual manera. ¿Cómo puede ser posible que si lamentablemente el creyente es abandonado por su esposa, o la creyente mujer es abandonado por su esposo, que posiblemente no es creyente, o aún como creyente se comete ese error? ¿Y cómo puede ser posible que el creyente abandone a Dios? En vez de abandonar, como se le dijo una ocasión a una mujer, porque el esposo la abandonó. ¿Y por qué no abandonó su trabajo? ¿Por qué abandonó a Dios? ¿Acaso qué le hizo Dios? Nada. Pero la gente no abandona el deporte, la gente no abandona el trabajo, la gente no abandona la economía, la gente no abandona las amistades, la gente no abandona la supuesta diversión. Pero ¿cuánto creyente hay que abandona los caminos del Señor? La vida cristiana es hermosa. Es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros como seres humanos, como creación de Dios, ser reconciliados a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario con el Dios Todopoderoso, con el Padre, con el Creador. Y ser guiado por el Espíritu Santo y tener el manual tan precioso que es la palabra de Dios. ¿Cómo desperdiciar? ¿Cómo no valorar? ¿Cómo despreciar? Al menos dicen algunos por ahí, Judas vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata, que en la actualidad tiene una representación económica algo remunerable, algo valorable. Pero ¿cuánta gente vende al Señor por una mentira? Al esposo o a la esposa o a los padres. ¿Cuánta gente vende su relación con Dios por un cigarrillo, por una cerveza? ¿Cuánta gente, así como Esaú, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por una comida, por un guisado? ¿Cuánta gente hay que no ha valorado y que no está perseverando y que ha desanimado? Yo te animo en el amor de Cristo a seguir adelante, a perseverar. Recuerde que con Cristo o sin Cristo, si hay dificultades, es que nosotros no venimos a Cristo para no tener absolutamente ninguna dificultad. Usted debe ser muy buen lector de la Biblia y puede entender y comprender que tanto el pueblo de Israel como la iglesia del Nuevo Testamento ha pasado por momentos difíciles. Y lo que ha acontecido y lo que aconteció y está aconteciendo y va a acontecer es para formarnos a nosotros como iglesia. Esto no es como muchos dicen, entréguele su vida a Cristo y pare de sufrir. No. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor Jesús, pero es una advertencia: confiad, o sea, no desmayes, no desanimes.
yo he vencido. Y Él venció para hacernos a usted y a mí más que vencedores. Por eso no podemos tirar la toalla, por eso no podemos soltar, porque no es solamente por lo que nos espera, es porque no es justo darle la espalda, no es justo dejar solo, aunque a Jesús lo dejaron solo allí en la cruz del Calvario, pero no es justo abandonar, no es justo abandonar a aquel que lo dio absolutamente todo por nosotros. No es justo, no es justo. Hay gente que dice, no, yo voy a darme un tiempo, yo voy a esperar. Dios sabe que yo voy a volver, Dios sabe que yo lo amo. Si ama a Dios, ¿por qué lo va a abandonar? Es como el hombre que le dice a la esposa, yo te amo, pero démonos un tiempo, separémonos. Eso es una gran mentira. Tiene su guardado y su tapado. Por eso no podemos engañarnos. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y que un día le daremos cuentas a Dios. Que un día seremos pesados en balanza, y que Dios no tenga que decir, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. Que Dios no tenga que decir de nosotros, por su misericordia, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conocí. Sino que nosotros podamos en todo tiempo perseverar, en todo tiempo luchar. Mire lo que le pasó a Pablo. Cuántos azotes, cuántas cárceles, cuántos naufragios, cuántas cosas vivió ese hombre. Y no solamente él, todos los apóstoles. Y por supuesto el Señor Jesús ante todo. Pero ni siquiera así el Señor Jesús, ni ellos desistieron del propósito. ¿Por qué vamos a desistir usted y yo? Si tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Por eso démosle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, por esta oportunidad que tú nos diste de reunirnos en este lugar y a través de estos medios llegar a las familias, a los hogares, a los sitios de trabajo de ellos para compartir este mensaje. Aliéntalos, fortalécenos, Dios del cielo, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Que en medio de la dificultad, de la prueba, es cierto que a veces se siente desmayar, es cierto que a veces sentimos como si estuviéramos solos, pero no hemos estado solos. Tú siempre has estado con nosotros. El enemigo es el que nos ha hecho o nos ha querido hacer creer que estamos solos, que a veces tú no nos escuchas, que a veces tú no nos respondes, pero sabemos que tu palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú has estado, estás y estarás con nosotros, porque tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tus promesas en ti son sí y en ti son amén. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido y confiamos que nos seguirás sosteniendo para lograr llegar a la meta, al premio de la gran eternidad en Cristo Jesús y gozarnos y deleitarnos, porque esta leve tribulación no se compara con lo que viene en la eternidad para nuestra vida. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, familiares, parientes, vecinos, que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente. Y si Dios nos presta la vida, nos veremos el sábado a las 7 de la noche. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente.